que significa sistema porta hipoficiario. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí. Por favor. Atrévanse, acuérdense de lo que conversamos al comienzo. Nadie. Una red capilar que de tipo venoso, creo que era. La cosa es que conecta el hipotálamo con la hipófisis. ¿Ya? Que supone que hay dos sistemas porta, que es el porta hepático y porta hipofisiario. Son como los dos que hay en el cuerpo de ese tipo. ¿Cierto? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar? Perdón, ¿cómo es tu nombre? Recuerda, dígame su nombre y después el comentario para tener alguna idea. Javier Valdés. Javier. Muy bien, Javier. ¿Alguien quiere complementar un poco la idea y el sentido de esto? ¿Qué sentido tiene esto? Por favor. Es que... Paula, disculpe. Dime, Paula. Que este sistema vascular se capilariza en la hipófisis para que así lleguen todos los factores liberadores a toda la extensión de la hipófisis. Y perfecto. Lo otro, como mencionaba Javier, la parte del sistema venoso hace que sea muy susceptible a hipoxias, por ejemplo. Eso. Exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces, el sentido tiene que el hipotálamo es irrigado por un sistema arterial, ¿cierto? Y este sistema arterial, posteriormente, se pasa a una red capilar como en cualquier otra parte del organismo. Pero luego de eso, se transforma en una vena, ¿cierto? Y eso lleva a menor presión y distribuye por toda la adenohipófisis las trofinas que vienen desde la neurohipófisis. Exacto. Como ustedes bien dicen, es con el propósito de poder distribuir en forma global las trofinas a todas las células, y estas van a actuar, por supuesto, en aquellas células de la adenohipófisis que tengan receptores para esa trofina hipotalámica en particular. Eso es sistemas de menor presión y, por lo tanto, como bien dicen ustedes, es más vulnerable, y en situaciones de baja de la tensión arterial va a ser más susceptible de sufrir un infarto. Y más aún si es que en una cierta circunstancia, como es el final de un embarazo, la hipófisis ha duplicado su volumen por el crecimiento de las células productoras de prolactina. Entonces, ha habido un crecimiento del volumen de células que nos va aparejado por un incremento paralelo del flujo sanguíneo, de manera que si una mujer al final del embarazo tiene una hipotensión por un sangramiento, etcétera, puede sufrir un infarto de la adenohipófisis, y esa es una de las causas de hipopituitarismo, que es el síndrome de Shin. Muy bien. Otra pregunta. Enumera las hormonas producidas en la adenohipófisis. ¿Aló? La TSH. ¿Nombre? ¿Tu nombre? Felipe. Felipe, cuéntame. Ya. FSH, muy bien. FSH. La LH. Ya. La ACTH. Muy bien. La GH y la prolactina. No sé si dijiste la TSH también, pero está perfecto. Muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Otra pregunta. Menciona alguno de ustedes, una niña ahora, dos causas de exceso de prolactina que no sea un prolactinoma.
Embarazo. Embarazo, muy bien. ¿Otra causa? Medicamentos. Un Medicamentos. hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Excelente. Muy bien. Entonces, hay causas fisiológicas como el embarazo y la lactancia, y hay causas no fisiológicas como es el uso de algunos medicamentos, particularmente muchos psicofármacos. O sea, cuando un paciente venga del psiquiatra y venga con una lista de medicamentos escritos por ahí y traiga una prolactina al triple de lo normal, piensen que es muy probable que esa prolactina sea por efecto de algún medicamento que tiene un efecto antagonista de la dopamina. Otro fármaco es la metoclopramida, que se usa para el reflujo gastroesofágico, entre otros. Y el hipotiroidismo también. ¿Alguien me puede decir por qué el hipotiroidismo puede generar aumento de la prolactina? Hipotiroidismo. Porque la hormona liberadora también produce que se libere prolactina. Perfecto, excelente. O sea, cuando hablamos de hipotiroidismo como causa de aumento de prolactina, hablamos de un hipotiroidismo por daño de la tiroides, ¿cierto? En que hay una desinhibición del eje, hay aumento de TRH hipotalámico, y la TRH hipotalámica, aparte de estimular las células productoras de TSH, también aumenta la producción de prolactina. Muy bien, chicos. De manera que para adelantarnos un poco, cuando la prolactina sea bajo 100, tienen que descartar siempre otras causas antes de pensar en un prolactinoma y pedir resonancia. Y es infrecuente que un prolactinoma tenga menos de 200 de prolactina. O sea, por supuesto que los hay, pero primero hay que descartar otras condiciones. Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco más de ello. Los adenomas hipofisiarios, prolactinoma, acromegalia, Cushing y algo sobre neurohipófisis, pero en particular sobre la hormona antidiurética. Ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Que la unidad hipotálamo-hipófisis es el principal núcleo de integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y las neuronas hipotalámicas, además de transmitir impulsos eléctricos, sintetizan péptidos, y esto se denomina neurosecreción, y no les voy a repetir, aquí aparecen los núcleos ventrales, el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico del hipotálamo, sus neuronas, sus axones, su liberación, el sistema, esto se capilariza, luego se transforma en una vena, y esto a su vez una vena porta, y luego se redistribuye, se capilariza nuevamente en la adenohipófisis. Y al contrario, los axones largos llegan directamente hasta la neurohipófisis. O sea, la neurohipófisis no está sujeta al sistema porta como la adenohipófisis. Por tanto, en un Chian, en general se preserva la función de la neurohipófisis y no suele haber diabetes insípida. Aquí vemos las conexiones, ¿no es cierto? No se las voy a repetir. Y aquí enumeramos con su nomenclatura TRH, CRH, GNRH, GHRH, factor inhibitorio de la prolactina, que sabemos que es la dopamina, TSH, CTH, FSH, LH, GH y prolactina. Entonces aquí vemos una proporción de las células hipofisiarias en que participa cada una de estas líneas. Vemos que solo un 3 a 5% de las células de la adenohipófisis son productoras de TSH. ¿Perdón? Vemos que un 15 a 20% de las células de la adenohipófisis producen ACTH, entre un 10 a 15% gonadotrofinas, y la mayor proporción, hasta un 50%, producen hormona de crecimiento, y un 10 a 25% prolactina. Los lugares en los núcleos predominantes en los que se producen las hormonas hipotalámicas. Y esto ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? El eje tiroideo, el eje suprarrenal, el eje de la gonadotrópico, la hormona de crecimiento, que está sujeta a un factor estimulante que es la GHRH,
y un factor inhibitorio que es la somatostatina, pero aparte de sus acciones directas, la hormona de crecimiento también actúa en el hígado, y en el hígado se promueve la síntesis de IGF-1, o también llamado somatomedina, que media muchas de las acciones también de la hormona de crecimiento. Y la prolactina, a diferencia de las anteriores, está sujeta a un tono inhibitorio por dopamina. De manera que si en un paciente tenemos una afección del tallo hipofisiario, vamos a tener un déficit de todas estas hormonas, pero al contrario, vamos a tener una elevación que puede ser significativa de los niveles de prolactina. O sea, en una sección del tallo va a haber un hipopituitarismo, pero va a haber aumento de la prolactina si es que está indemne la adenohipófisis. La hormona de crecimiento actúa sobre todas las células de nuestro organismo, estimulando su crecimiento. La prolactina actúa sobre la mama para iniciar y mantener la lactancia. La MSH estimula los melanocitos y la producción de melanina. La TSH estimula la proliferación y síntesis de células tiroideas y la síntesis de hormonas tiroideas. FSH y LH sobre ovarios y testículos, tanto por la línea hormonal de hormonas sexuales y también por la generación de los gametos. Y la ACTH, sintetizada como una gran preprohormona, estimula la proliferación y síntesis de esteroides suprarrenales. El hipotálamo también tiene algunas otras funciones no hormonales, participa en el control del apetito algunos trastornos del hipotálamo pueden dar lugares a bulimia, anorexia o simplemente el extremo afagia, o sea, negación a comer, alteraciones de la sed como polidipsia psicógena, adipsia, que es la negación a tomar agua, y también hipernatremia esencial. También participa en la regulación del sueño y puede provocar trastornos de la vigilia, somnolencia diurna o inversión del ritmo de sueño, trastornos psíquicos como accesos inesperados de furia o de risa, y también trastornos autonómicos como taquicardia, incluso arritmias o incluso edema pulmonar agudo neurogénico. Doctor, Dígame. en esas alteraciones de la risa, por ejemplo, no sé si vio el Joker, pero podría... es que él se reía en cualquier circunstancia, entonces, ¿eso podría darse en la vida real por un trastorno del hipotálamo? Sí, pues, sí, claro que sí, sí, por supuesto. Doctor, Muy bien. Dígame. ¿el edema pulmonar causado por las alteraciones autonómicas sería secundario a las afecciones cardíacas como la arritmia o la taquicardia o sería primario? Incluso puede ser independiente de arritmias. Independiente de arritmias. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Hay factores vasogénicos que actúan directamente sobre el pulmón, alterando la permeabilidad del capilar pulmonar. Bueno, podemos tener déficit de hormonas hipotalámicas y hipofisiotropas por daño anatómico, por ejemplo, tumores, granulomas, inflamación. Y esto puede dar lugar a deficiencia de varias hormonas hipotalámicas, dando lugar a hipotiroidismo parcial o global. Pero también puede haber alteraciones genéticas, en que hay déficit de una o de pocas hormonas hipotalámicas. Uno de ellos es el síndrome de Kallmann, en que hay un déficit de GnRH, pero que además por la vinculación que existe entre el bulbo olfatorio y el hipotálamo, se puede acompañar también de anosmia. O sea, si hay falta de GnRH va a haber hipogonadismo, pero también pérdida del olfato. De manera que llega un joven de 20 años que no tiene desarrollo sexual y ustedes le consultan si percibe el olor de la comida cuando está friendo cebolla, dice que no, de qué le está hablando, que no tiene olfato, ya tienen hecho el diagnóstico del síndrome de Kallmann. Ahora es muy raro el exceso de hormonas hipotalámicas, pero puede haber algunos tumores vasculares que se llaman amartomas que pueden producir GnRH y puede dar lugar a pubertad precoz. Puede haber otros tumores como gangliositomas que produzcan CRH y puede dar lugar a una enfermedad de Cushing. Y también gangliositomas que produzcan GRH y dar acromegalia o gigantismo. Causas de hipotiroidismo, aquí tenemos que, cuando hablemos de causas de alguna patología, y esto es válido en todas las áreas de la medicina,
es bueno aproximarnos desde los mecanismos de enfermedad. Entonces, como mecanismos de enfermedad podemos tener tumores, y en este caso en particular puede haber adenomas, craniofaringiomas, metástasis. Puede haber causas iatrogénicas, es decir, que son causadas por acciones médicas, como la hipofisectomía, la sección del tallo, como veíamos, o la radioterapia. Puede haber mecanismos autoinmunes, como la hipofisitis autoinmune. Puede haber causas vasculares, como el Sheehan, como vimos, o la apoplejía de un tumor en que hay un colapso vascular y necrosis, o bien posterior a un TEC. Puede haber causas infecciosas como abscesos, tuberculosis, hongos, sífilis. Puede haber causas granulomatosas como la sarcoidosis, la histocitosis X. Puede haber causas infiltrativas como el depósito de hierro, la hemocromatosis. Puede haber causas traumáticas como un TEC de nuevo, o un impacto de una bala, por ejemplo. Y causas idiopáticas en que hay déficit de una o más hormonas sin que conozcamos su causa, y congénitas como la hipoplasia de la hipófisis, agenesia del tallo hipoficiario, o lesiones pre o perineales. Esta es una serie de cuadros de pacientes con síndrome de Sheehan que reunimos hace muchos años, hace 27 años, el año 93 lo publicamos en la Revista Médica de Chile, en que reunimos esta cantidad de pacientes con síndrome de Sheehan en el hospital de Talca, y eso los quiero mostrar porque, aunque es historia de la medicina, es interesante, y en el Sheehan podemos conocer exactamente el tiempo que transcurrió entre que se constituyó la enfermedad y su diagnóstico, porque la enfermedad se constituyó cuando ocurrió el último parto siempre. Entonces tenemos una paciente cuyo parto había ocurrido 46 años antes, y había pasado 46 años de su vida con un cuadro de hipotiroidismo alargado, tratada como depresión, etc. Y llegó en coma al hospital de Talca, y nos llamó la atención que tenía hipoglicemia de 31 y un sodio de 105. Recuerden entonces que la concomitancia de hipoglicemia e hiponatremia, como vemos en estos tres casos, es muy propia del coma hipopituitario, porque a esto contribuyen tanto la falta de cortisol como la falta de hormona de crecimiento, y además la falta de hormona tiroidea agrava la hiponatremia. En otros casos hubo hipoglicemia con una atremia prácticamente normal, o bien hubo casos que se diagnosticó por hipotiroidismo, con TSH baja, con un estado general o anemia. Estos son casos de Sheehan. Entonces, ¿qué manifestaciones derivan del déficit de las hormonas hipoficiarias? Si es falta de hormona de crecimiento, si es en niños va a haber falta de crecimiento o talla baja, si es en adultos, la expresión va a ser con hipoglicemia, no se van a achicar los adultos por falta de GH. Si la falta de prolactina da lugar a falta de lactancia, y en un Sheehan debe ser la manifestación que nos haga sospechar ello. FSH y LH va a dar lugar a hipogonadismo en la mujer con amenorrea, en el hombre con trastornos de la libido y dificultad de erección. La falta de STH va a dar lugar a insuficiencia suprarrenal, pero a diferencia de la falla de la propia glándula, en este caso no va a haber melanodermia porque no va a haber aumento de la MSH, y tampoco va a haber hipercalemia porque el eje renina-angiotensina-aldosterona va a sostener los niveles de aldosterona. De manera que va a haber solo manifestaciones de falta de glucocorticoides, pero no de mineralocorticoides. Y también va a haber hipotiroidismo, pero en este caso en particular con TSH baja. Y en el laboratorio va a haber un bajo nivel de la hormona respectiva y isotrofina hipoficiaria, como vimos en el cuadro final de la presentación anterior, pero además podemos documentar falta de respuesta a la administración de la hormona hipotalámica correspondiente. O sea, si nosotros administramos TRH, la cual se dispone, no va a haber respuesta con incremento de TSH y de hormona periférica. Y debemos complementar el estudio con un escáner, obviamente con una resonancia para ver la anatomía de la hipófisis. Descartar un tumor, descartar un infarto de la hipófisis. En cuanto a los adenomas, ¿cómo se clasifican y qué manifestaciones pueden determinar? En cuanto al tamaño, hay que definir primero los microadenomas, que son aquellos menores de 10 milímetros, y los macroadenomas, los que exceden los 10 milímetros,
Y la diferencia es importante porque un microadenoma en general no va a dar manifestaciones por efecto de masa, no va a dar compromiso vascular, etc. No va a dar compromiso del campo visual. Y en cuanto a las manifestaciones en el microadenoma van a depender esencialmente de la línea celular y la hormona que es producida en exceso. Es decir, si hay exceso de prolactina, si hay exceso de hormona de crecimiento, si hay exceso de ACTH, va a haber acromegalia o gigantismo, va a haber una enfermedad de Cushing. Si hay aumento si es productor de FSH y LH, que son poco frecuentes en general, va a dar hipogonadismo, al contrario, porque la función gonadotrópica no depende solo de los niveles de gonadotrofina, sino que de su producción cíclica y dentro de cierto rango, de manera que paradójicamente un exceso de FSH y LH va a dar hipogonadismo, y el exceso de TSH, que es muy infrecuente, va a dar lugar a un hipertiroidismo con bocio y TSH inadecuadamente alta. Pero además, si es un macroadenoma, aparte de lo anterior, va a dar manifestaciones por el volumen tumoral, con cefalea, vómitos, compromiso del quiasma óptico y defectos del campo visual. Y también, por compresión del resto de la hipófisis normal, va a dar lugar a déficit hipofisiario variable y puede dar lugar también, aunque el tumor no sea productor de prolactina, puede dar lugar a exceso de prolactina si es que comprime el tallo hipofisiario. Entonces, las manifestaciones por efecto de masa en los macroadenomas, compromiso del quiasma, cefalea, hipopituitarismo, y por hipersecreción, los clínicos, Cushing, acromegalia, prolactinoma en la mujer con amenorrea y agalactia. Son menos sintomáticos el prolactinoma en el hombre, porque en general en la mujer nos despierta pronto la sospecha por los trastornos menstruales y por la galactorrea, pero en el hombre en general el diagnóstico es más tardío y solo se expresa cuando el hombre consulta por disfunción eréctil. Y el productor de TSH es muy raro. Aquí repetimos lo mismo. Aquí vemos la estructura por un lado la hormona de crecimiento y la prolactina, y al medio también de la misma familia es la hormona, la gonadotrofina coriónica, y todos son grandes péptidos, como vemos acá. En cuanto a las acciones de la hormona de crecimiento, aquí vemos que las neuronas hipotalámicas producen GHRH, que actúa a nivel de la adenohipófisis, produce GH. La hormona de crecimiento tiene un feedback negativo sobre el hipotálamo, actúa sobre el hígado, produciendo somatomedina, que también ejerce un feedback negativo, y esto actúa sobre el metabolismo, sobre los tejidos, dando lugar a crecimiento tisular y crecimiento del hueso. Y aquí también ejerce la glucosa, ejerce un feedback negativo sobre el hormona de crecimiento, o sea, la sobrecarga de glucosa normalmente inhibe la producción de hormona de crecimiento, y la hipoglicemia aumenta la producción de hormona de crecimiento sobre una hormona de contrarregulación. Y la prolactina también ejerce un feedback, pero lo esencial es el feedback, o sea, es el tono inhibitorio que ejerce la dopamina, inhibiendo la producción de prolactina. Y la prolactina actúa sobre las glándulas mamarias y a su vez la succión del pezón estimula la producción de prolactina. También tiene un rol inmune, pero eso es más que todo en otros organismos, no está documentado en humanos. La acción fundamental de la prolactina en humanos es preparar las mamas para la lactancia. Entre las causas de hiperprolactinemia, aquí les marqué que sobre el 90% de los excesos de prolactina no son tumorales. O sea, no quiero que en un paciente que llega con una prolactina, si el rango normal para el laboratorio es 20 nanogramos por ml y aparece con 35, no quiero que lo asusten señalando de que puede tener un tumor, ni que gasten haciendo
haciendo una resonancia, sino que piensen en otras causas como las que ya revisamos. Y las manifestaciones, solicitemos prolactina cuando hay trastornos de la regularidad menstrual, con menor frecuencia de las reglas, o haya menorrea previamente tal, más aún si está asociada a galactorrea, y en todo varón con disfunción sexual. Y el prolactinoma es improbable si la prolactina es menor de 200 nanogramos, como les mencioné, y siempre descartar uso de fármacos o estrógenos como los anticonceptivos. Las niñas que usan anticonceptivos orales tienen también niveles habitualmente al doble de lo normal de prolactina, o sea, podría ser normal encontrar 40 en vez de 20. Descartar siempre hipotiroidismo midiendo TSH. Ya vimos que la prolactina actúa sobre las mamas provocando galactorrea, pero tiene una acción inhibitoria sobre la producción hipotalámica de GnRH, dando lugar a hipogonadismo, el ciclo de oligomenorrea, amenorrea, infertilidad y disfunción eréctil, por inhibición de la liberación de GnRH. Aquí vemos un prolactinoma en una resonancia. El tratamiento de la hiperprolactinemia va a ser el uso de agonistas de la dopamina, y el que disponemos ahora es la cabergolina, que vienen comprimidos de 0,5 miligramos, y se puede usar un comprimido lunes y jueves, tiene una vida media larga, tiene una potente acción bajando los niveles de prolactina, pero además induce reducción del volumen de los tumores de los prolactinomas. Siempre que tenemos un prolactinoma hay que tratar primero con drogas, porque pueden inducir gran disminución del volumen del tumor, de manera que si el paciente requiere cirugía, la cirugía va a ser menos compleja para el neurocirujano y eventualmente se puede complementar con radioterapia. Este es un caso que apareció hace 10 años atrás en el New England, y aquí vemos un paciente, vean el tamaño de un tumor hipoficiario, esta sombra blanca que está marcada acá, y un año después del tratamiento con cabergolina, vemos cómo se ha reducido a esto que vemos acá. Entonces, ante un aumento de prolactina siempre tenemos que descartar el uso de fármacos, ya lo repetimos, psicofármacos, metoclopramida, estrógenos y también un embarazo, evidentemente, y descartar un hipotiroidismo. La hormona de crecimiento es un péptido de 191 aminoácidos, es liberada como pulsos, que son más frecuentes en los niños, y es mayor cuando se concilia el sueño. La hormona de crecimiento, ya lo mencionábamos, ¿no es cierto?, tiene acciones directas sobre tejido adiposo, aumentando la lipólisis, aumento la disposición de ácidos grasos libres, que son sustrato para la producción de glucosa. En el hígado aumenta directamente también la gluconeogénesis, pero produce somatomedina, y la somatomedina o IGF-1 tiene acción en el crecimiento somático y óseo, y también en la función de los condrocitos, promoviendo el crecimiento lineal en los niños, pero también la hormona de crecimiento directamente y también como la somatomedina actúan en el músculo, aumentó la captación de aminoácidos en el músculo, aumentando la síntesis proteica y aumentando la masa magra. Y tanto la glucosa como la hormona de crecimiento y como la somatomedina ejercen un feedback negativo tanto a nivel de GH, RH como GH. Hay una interacción importante entre la hormona de crecimiento y la glucosa. La hormona de crecimiento, por una parte, estimula la producción de insulina por las células C del páncreas, pero ejerce también una acción de resistencia a la insulina en las células efectoras. Y predomina este bloqueo a la acción de insulina, de manera que el balance neto es prodiabetogénico. Entonces ya, proliquendo hipotálamo, hipófisis, hígado. En niños va a dar lugar a gigantismo, y en adultos crecimiento de manos, pies, cráneo, mandíbula, lengua, separación dentaria, rasgos faciales toscos, voz grave, fatigabilidad, sudoración, somnolencia,
parestesias, artralgias, como vemos en este mono de acá. Hay cardiomegalia, hipertensión, aumento del riesgo cardiovascular, y eso sumado a la intolerancia a la glucosa y los efectos la mayor prevalencia de diabetes, hacen que la acromegalia aumente la morbimortalidad en los pacientes con mayor riesgo cardiovascular. Esto apareció hace unos años atrás, y vemos una niña que en 8 años cambió su aspecto desde lo que vemos acá en mayo del 98, y en 8 años tenía este aspecto muy característico de acromegalia, con el mentón mucho más pronunciado, la mandíbula, crecimiento nasal, más pliegues en la frente, etc. Aquí vemos un caso de gigantismo. Y aquí vemos de nuevo un macroadenoma en una resonancia. La resonancia es el mejor examen para el estudio de la hipófisis. Y aquí les marqué en un círculo rojo, el tamaño aproximado de una hipófisis normal, y ustedes vean este gran tumor hipofisiario. Hagamos una pausa de 10 minutos ahora. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. ¿Me escuchan? Bueno, 10 minutos. Ya. Ok. Doctor. Hola. profe. ¿Estamos de vuelta? Bueno, Estamos de vuelta ya. Muy bien. Bueno, sobre el síndrome de Cushing. El exceso de cortisol va a producir cambios en la personalidad, trastornos de la glicemia, cambios corporales con un fenotipo característico. Estoy seguro que ustedes han visto en sus pasadas en sala a pacientes en tratamiento corticoidal crónico, ¿no es cierto? Con la obesidad centrípeta, con la cara redonda, con tungo, con las extremidades adelgazadas por el catabolismo muscular. El típico, entonces el fenotipo propio del Cushing iatrogénico, cuando ustedes vean un paciente con esas características y le pregunten y no está tomando corticoides, ese es un caso de un Cushing endógeno genuino, que es una patología muy infrecuente, que no se da más de un caso por millón por año, de manera que en la región es esperable que haya, en toda la región del Maule, entre Curicó, Linares y todas las otras comunas, no es esperable que haya más de un caso por año, de que es muy infrecuente. Como vamos a ver a continuación, entonces, el cortisol basal elevado, lo van a encontrar muy frecuentemente, es un hallazgo que no tiene ninguna importancia de diagnóstico, como vamos a ver después. Pero además el exceso de cortisol, como veíamos, produce disminución de los linfocitos, aumenta la susceptibilidad de infecciones, en los varones produce ginecomastia, trastornos digestivos, aumenta la secreción de ácido gástrico, interfiere con las prostaglandinas, que son protectoras gástricas, aumenta el riesgo de úlcera gástrica. En las mujeres también interfiere con todo su ciclo, puede dar lugar a menorrea, pueden estimularse los receptores de andrógenos que generan el hirsutismo, aumenta la fragilidad ósea, osteoporosis y mayor riesgo de fractura. Y en cuanto a las causas posibles del Cushing propiamente tal, puede ser producto de exceso de la hormona hipotalámica. Esto puede ser, como vimos, producida directamente en el hipotálamo por una martoma, como vimos, o puede haber un tumor ectópico que produzca hormona liberadora de ACTH. Podemos tener exceso de ACTH, ya sea propiamente por un adenoma hipofisiario, y ese tipo de Cushing en particular convencionalmente se llama enfermedad de Cushing. Todos los otros son síndrome de Cushing. O también podemos tener ACTH producida en un tumor ectópico. Y el ACTH va a estimular la suprarrenal y va a actuar sobre la zona glomerulosa, provocando aumento de aldosterona, la zona fascicular, produciendo exceso de cortisol, y la zona reticular produciendo andrógenos. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas esperables por un exceso prolongado de cortisol?
el exceso, la ganancia, el hábito característico se da en un 97% de los casos. En el caso específico de aquel Cushing producido por ACTH ectópico, el cuadro puede ser tan agresivo que puede dar lugar a repercusiones catastróficas como coma diabético o emergencias hipertensivas y muerte del paciente incluso antes de que se constituya, no da tiempo para que se constituya el hábito típico. En cambio, en la enfermedad de Cushing, que es producida por un adenoma benigno, estos adenomas benignos conservan cierta capacidad de responder al feedback, solo que con un nivel más alto de cortisol. De manera que los niveles de cortisol en una enfermedad de Cushing no van a ser tan altos como en un caso de ACTH ectópico que va a escapar completamente a los mecanismos de feedback. La ganancia de peso también se da, es un hecho que se da en sobre el 90% de los casos, la fatigabilidad muscular, hipertensión en el 80%, hirsutismo en las mujeres en el 80%, trastornos menstruales en el 80%, estrías violáceas, trastornos de personalidad, equimosis, edema y manifestaciones de diabetes descompensada en un cuarto de los casos. De nuevo, el 65% de los casos de Cushing es por enfermedad de Cushing, ya sea por producción de ACTH o por producción de CRH, cosa que nosotros no vamos a poder distinguir con facilidad si es que no hay un tumor en el hipotálamo. El 10% de los casos puede ser por ACTH ectópico, un 10% por un adenoma suprarrenal benigno, autónomo, y un 10 o 15% por un cáncer suprarrenal. La mayor parte de los adenomas hipoficiarios productores de ACTH son microadenomas, sobre el 90% miden menos de 10 milímetros y más de la mitad miden menos de 5 milímetros, de manera que, aunque la resonancia es un examen de alto valor, puede quedar un porcentaje importante de los adenomas productores de ACTH que no sean detectables por una resonancia nuclear magnética. Este es un caso también de hace 23 años de Cushing que vimos en el hospital de Talca. Vimos a esta señora entrando a hacerse un escáner en esa época con una maquinaria de hace un cuarto de siglo que tenía una tecnología muy distinta, era el primer escáner que teníamos en Talca en esa época. Entonces, tenemos para el diagnóstico tenemos la clínica, y como método de diagnóstico de screening tenemos la medición del cortisol plasmático en sangre tomado a las 9 de la mañana, que para poder interpretarlo tenemos que demostrar que ese cortisol no se suprime como es normal administrando una dosis de un glucocorticoide a las 20 horas de la noche anterior. Y usamos dexametasona, damos 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, y a la mañana siguiente a las 9 de la mañana medimos un cortisol y esperamos que esto baje a menos de 5 microgramos por decilitro o a menos de 10 microgramos por decilitro si el paciente es obeso. O sea, debe bajar a ese rango y eso nos da, tiene una alta confiabilidad para descartar un Cushing. Si no, ese test no es categórico, tenemos también la opción de complementar con la medición del cortisol libre, medido en la orina que recolectamos en 24 horas, y si es menor de 100 microgramos por día, ya tenemos bastante tranquilidad en descartar un Cushing, y al contrario, si se mantiene elevado sobre esos rangos, confirmamos un Cushing. También se ha incorporado la medición de cortisol salival nocturno, se mide en algunos centros, pero no ha sido muy difundido todavía. Luego tenemos la opción, hasta ahí llegamos, quiero que lleguen ustedes, hasta conocer esos dos métodos de screening, porque de ahí en adelante ya ese paciente debiera ser evaluado por especialista, pero les quiero mencionar que luego vienen pruebas con dosis mayores de dexametasona, justamente para ver si distinguir entre una enfermedad de Cushing u otra causa, porque con dosis mayores podemos lograr que la excreción de cortisol en orina disminuya en cierto rango cuando es un adenoma. Y finalmente, el otro test importante es definir los niveles de ACTH. Y así vamos a poder documentar
si es una enfermedad de Cushing, el ACTH va a estar moderadamente alta. Si es una ACTH ectópico, el ACTH va a estar muy alta. Y si es una producción autónoma de cortisol por un adenoma suprarrenal o un carcinoma, ACTH va a estar suprimido. Les mencioné que en cuanto a las imágenes, vamos, y esto es válido en general para cualquier estudio que están realizando, siempre hay que pedir un examen de imagen con algún diagnóstico clínico, con alguna sospecha de diagnóstico clínica. Porque si ustedes encuentran un adenoma hipoficiario, es mucho más probable que sea un adenoma no funcionante, es más prevalente un adenoma no funcionante que un Cushing. Y eso se llama incidentaloma. O sea, incidentaloma se refiere al hallazgo incidental de una alteración en un examen radiológico, en un examen que no iba dirigido a buscar eso en particular. Es decir, por ejemplo, hicieron una resonancia en un paciente por estudio de cefalea y se encuentran anecdóticamente que aparte del aneurisma que tenía el paciente, desafortunadamente, el radiólogo describe una imagen sugerente de un adenoma hipoficiario. Y eso tiene bastante prevalencia. De manera que es importante que ustedes hagan una resonancia, ya sea sospechando un prolactinoma o sospechando un Cushing, con elementos clínicos de sospecha y elementos bioquímicos también que orienten a ello, así con prolactina sobre 200, o en este caso con un test de Nguyen o cortisol libre en orina alterados. Entonces, yendo al escáner, la sensibilidad y especificidad solo llega a un 30 o 40%, la resonancia mejora la sensibilidad alrededor de un 80%, pero como anécdota también, porque esto no lo van a manejar ustedes, tenemos la opción de refrendar el diagnóstico midiendo los niveles de ACTH en las venas que drenan la adenopófisis, que son en los senos petrosos. Entonces, un radiólogo especialista en radiología intervencional mete un catéter desde la vena femoral y la guía hasta los senos petrosos y toma muestras a ambos lados. Y de esa forma puede medir si es que hay asimetría en la producción de ACTH y así puede determinar, decirle al neurocirujano, de acuerdo, no se ve el adenoma en la resonancia, pero este examen dice que hay un exceso de producción de ACTH en el lado derecho de la hipófisis, de manera que si usted va y lo explora, puede intentar sacar el lado derecho de la adenopófisis. Y finalmente, el escáner de abdomen, cuando se trata de lesiones previamente suprarrenales, es de alta sensibilidad, o sea, vamos a ver el 100% de los tumores, pero tiene una baja especificidad de nuevo, porque podemos encontrar hasta un 10 o 20% de incidentalomas suprarrenales, de manera que de nuevo volvemos al punto de que tienen que realizarlo e interpretarlo según el contexto clínico. Tenemos que pensar que cuando un tumor es superior a los 4 centímetros, tenemos que pensar que es altamente probable que sea un cáncer suprarrenal y tenemos que ser mucho más cuidadosos en el estudio y tratamiento. De nuevo, hace un cuarto de siglo, de la misma paciente que les mostré al comienzo, ustedes ven este boomerang que está acá. Dígame, sí doctor, sí doctor. ¿Ven este boomerang Sí, blanco? Y aquí está otro de acá. En un escáner con esa tecnología de hace un cuarto de siglo, las suprarrenales probablemente no se veían como una manchita como esta. Estas suprarrenales están al triple de lo normal, confirmando una hiperplasia de ambas suprarrenales, en este caso no por un trastorno congénito como vimos en los pacientes que tenían trastornos de la 21-hidroxilasa, sino que porque hay un exceso de producción de ACTH a nivel hipoficiario. Esta señora tiene una hiperplasia suprarrenal bilateral por una enfermedad de Cushing. Yendo al tratamiento de los adenomas hipoficiarios, les quiero hablar, este cuadro es antiguo pero sigue siendo válido, que en el caso de los prolactinomas lo esencial es el agonista de dopamina, la cabergolina, que puede tener algún rol en la acromegalia, sobre todo cuando hay tumores mixtos que producen prolactina y hormona de crecimiento. En el caso de la
acromegalia, están los análogos de somatostatina, la trotide, y también podemos usar un medicamento que es antagonista del receptor de hormona de crecimiento, que es el pegvisomant. Estos tratamientos son muy costosos, pero afortunadamente los tumores hipoficiarios caen dentro del rango de tumores primarios del sistema nervioso central y como tales están en el GES. De manera que si ustedes diagnostican un tumor hipoficiario, le hacen un formulario GES y lo derivan, y este paciente va a tener la garantía explícita para todo lo que es diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos tumores, aliviando el bolsillo que de otra forma sería imposible de costear, y menos aún en el escenario que vivimos ahora. Luego, si el tratamiento con fármacos se puede complementar con la cirugía, y la cirugía de los tumores hipoficiarios no es a cráneo abierto, sino que es a través de la nariz, pasando a través del seno esfenoidal, o sea, una cirugía transesfenoidal que cada vez es más sofisticada, cada vez con sondas de menor tamaño y con sistemas de amplificación que son fantásticos. Y también se puede completar finalmente con radioterapia. Aquí vemos cómo se introduce a través de la nariz, a través del piso del seno esfenoidal, y el neurocirujano accede al piso de la silla turca y a través de esto puede visualizar el tumor y extirparlo. Es probable que puedan encontrar algún video en internet de algún neurocirujano. Es realmente fantástico. Finalmente, en cuanto a la hormona antidiurética, ¿dónde se produce? ¿A qué estímulo responde? ¿Y dónde y cómo actúa? Ya vimos, ¿no es cierto?, que se produce en los núcleos supraópticos y paraventriculares y tiene esta estructura derivada de la arginina. Estos gránulos secretorios con ADH migran por los axones hacia el lóbulo posterior de la hipófisis, unidos a una proteína transportadora que es la neuroofficina 2, y son liberados a la circulación en la adenohipófisis. La hormona antidiurética tiene distintos receptores, pero los receptores B2 actúan a nivel del tubo colector que vemos acá. Aquí vemos los glomérulos, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, y todo confluye luego en los tubos colectores, ¿no es cierto? Y actúa a los receptores B2 y estimula la aparición de canales de agua sensibles ADH, que son las acuaporina 2. Estos canales se mueven y fusionan con la membrana luminal del tubo colector y contactan de esta forma el lumen tubular con el intersticio renal de la médula renal, que es hiperosmolar, gracias a la bomba de cloro que existe en la rama ascendente del asa de Henle, que bombea cloro hacia el intersticio de la médula. Al bombear cloro, este arrastra sodio, y esta zona es insensible, o sea, es impermeable al agua. De manera que eso genera un medio hipertónico. Y esto permite que por gradiente de osmolaridad, si hacemos permeable al agua el túbulo colector, salga agua desde el lumen, desde la orina, hacia la médula, generando orina más concentrada. Cuando cesa la acción de hormona antidiurética, estos canales acuaporinas se endocitan al citoplasma. Aquí vemos, esto apareció unos 5 años atrás en el New England. Aquí vemos el lumen, o sea, donde está la orina, ¿cierto? Aquí vemos la célula del túbulo, aquí vemos la acción de la hormona antidiurética y se produce la generación de las acuaporinas que estaban almacenadas, migran, se fusionan con el lumen, migran para acá, se fusionan con el lumen hacia el intersticio, perdón, hacia el polo hacia el intersticio, y esto permite que el agua pase de este medio a un medio hipertónico. Luego se cierran y la orina sigue su flujo tal como venía, que normalmente acá llega orina diluida, porque en el mismo momento en que se produjo la mayor concentración de sodio en el intersticio, la orina se hizo diluida, ahí se produjo agua libre.
¿Qué significa el concepto de agua libre y qué importancia tiene y cómo se produce? Este mecanismo es muy importante fisiopatológicamente porque es el medio por el cual nos deshacemos del exceso de agua. Entonces, en el túbulo proximal y el asa descendente de Henle se reabsorbe agua y solutos. En el en la rama ascendente existe esta bomba de cloro que absorbe electrolitos, pero es impermeable al agua. Así se genera agua hiposmolar, o sea, agua libre. Y en el túbulo colector esta agua puede ser reabsorbida o eliminada dependiendo del ADH. O sea, ahí tenemos la opción de que el riñón libere, se deshaga de un exceso de agua o retenga agua cuando nos falta. Y de esta forma nosotros tenemos la opción, aquí tenemos el túbulo colector, que sin ADH la osmolaridad urinaria puede ser tan baja como 100 miliosmoles por litro, y con ADH puede ser hasta 12 veces más concentrada, hasta 1200 miliosmoles por litro. Y en cuanto a volumen, con hormona antidiurética podemos tener diuresis hasta menos de medio litro en el día, 24 horas, como diuresis hasta 12 litros en el día cuando no hay hormona antidiurética en un paciente, por ejemplo, con diabetes insípida, ya sea central por falta de ADH o ya sea periférica por resistencia a la hormona antidiurética, que puede ser una patología genética. La hormona antidiurética se secreta, su estímulo principal es la hiperosmolaridad. Basta que el sodio suba de 140 a 142 miliosmoles por litro para que se produzca hormona antidiurética y se reabsorba agua y se diluya este sodio. Pero independiente de esto, también la hipovolemia, cuando perdemos sobre el 10% del volumen circulante, también estimula la producción de hormona antidiurética porque el organismo privilegia entonces sostener volumen y que el paciente no caiga en un colapso y se muera por hipovolemia, aunque ese volumen sanguíneo sea hiposmolar. Pero también es producido por el dolor, por las náuseas, por drogas, por la nicotina, por la morfina. Y al contrario, se inhibe por la hiposmolaridad, pero también por la hipervolemia, y se inhibe por drogas como el alcohol, la fenitoína. Por eso que el alcohol puede producir deshidratación, y por eso que después de una cerveza uno termina pensando, parece que el volumen de orina que hice fue mayor que las 2 cervezas que me tomé. Vemos acá entonces que la relación entre el nivel plasmático de hormona antidiurética y el porcentaje de presión de volumen, y estamos hablando de volumen circulante efectivo, y cuando se pierde sobre el 10% de pérdida de volumen, ahí se dispara también la hormona antidiurética. En cambio, respecto a la osmolaridad, aquí vemos que la osmolaridad es lineal. Basta que se incremente un poquito la osmolaridad sanguínea para que se incremente la hormona antidiurética. Paralelamente con ello también aumenta el mecanismo de la sed, de manera que ambos mecanismos, tanto la ingesta de agua como la menor pérdida de agua en la orina o eliminar la orina más concentrada, que es lo mismo, va a corregir este exceso de osmolaridad. De manera que hay una serie de hormonas que actúan de manera integrada para sostener la volemia y la presión arterial, y ustedes ven acá que ya hablamos del péptido natriurético auricular, que si se expande, se distiende la aurícula, va a haber un aumento del péptido natriurético que va a actuar sobre el riñón, promoviendo la excreción de sodio y agua. Por otra parte, si hay una disminución del volumen circulante, va a haber un aumento de la hormona antidiurética, va a haber un aumento del mecanismo de la sed. Si hay disminución del volumen circulante, del mismo modo va a haber un aumento de la renina, que va a actuar sobre el angiotensinógeno producido en el hígado para producir la angiotensina 1. La angiotensina 1 a nivel pulmonar va a ser producida a angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina, y esto va a producir a nivel de la glomerulosa suprarrenal producción de aldosterona. La aldosterona va a actuar sobre el túbulo contenedor distal, promoviendo la reabsorción de sodio y restituyendo así el volumen circulante. Pero además la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, de manera que produciendo vasoconstricción va a mejorar la relación continente-contenido, mejorando la presión arterial.
Eso es. La diabetes insípida, ¿no es cierto?, puede ser producida, puede ser central por un déficit de hormona antidiurética, puede ser por tumores hipotalámicos, por compresión del tallo, por lesión de la neurohipófisis, pero también puede haber resistencia a la hormona antidiurética, que se llama diabetes insípida nefrogénica, y puede ser por una alteración del receptor de causa congénita, pero hay medicamentos como el litio que pueden interferir con la acción de la hormona antidiurética y también la hipercalcemia. Y también la hipopotasemia. De manera que tenemos diabetes insípida central, en que hay un daño en la neurohipófisis, por ejemplo, y diabetes nefrogénica, en que hay un daño en el receptor y el acoplamiento de las acuaporinas. En la diabetes insípida vamos a tener tendencia a la poliguria hiposmótica, tendencia a la deshidratación hipertónica y aumento de la sed. Y en los tipos diferenciales es con polidipsia psicógena, que es una de las consecuencias que les mencioné del daño hipotalámico, pero también puede ser un trastorno psiquiátrico en que el paciente bebe compulsivamente agua y debe haber tendencia a la hiposmolaridad y aumento de la poliguria hiposmótica. Y también distinguir de la diuresis osmótica, por ejemplo, en un paciente con una diabetes descompensada y glucosuria. Y el diagnóstico diferencial se puede hacer midiendo haciendo el test de privación acuosa, que es el que les explico a continuación, que consiste en lo siguiente. Al paciente se le debe hospitalizar en una hospitalización ambulatoria y al paciente se le deja sin tomar líquido. ¿Qué sucede? Si el paciente no está tomando líquido, vamos midiendo podemos medir las molaridades, la diuresis y las molaridades sanguíneas. Y un paciente normal, si lo dejamos sin líquido, la molaridad se va a mantener normal. Y en cambio, en un paciente con diabetes insípida, va a haber gradualmente un incremento de la osmolaridad en la medida que el paciente no bebe agua. Y si en cierto punto nosotros le administramos desmopresina, si la diabetes insípida es central, si la diabetes insípida es central, como dice aquí, se va a corregir esto, porque va a actuar la hormona antidiurética sintética que nosotros le administramos. En cambio, si nosotros le administramos hormona antidiurética y no responde, tenemos ya la confirmación de que es una diabetes insípida nefrogénica. Llegado a ese punto, démosle agua al paciente. Ahora, si medimos la osmolaridad urinaria, al contrario, el paciente normal, si lo dejamos sin agua, va a ir concentrando progresivamente su orina y bajando su volumen urinario, y el paciente con diabetes insípida va a mantener una osmolaridad urinaria baja, pero si damos desmopresina o hormona antidiurética sintética y es central, se va a concentrar la orina. En cambio, si es nefrogénica, va a mantener la orina. Ese es el test de privación acuosa, que sigue siendo fundamental para distinguir entre una diabetes insípida central y una nefrogénica, y también de una polidipsia psicógena. Ahora, el enfoque de una hiponatremia según el volumen circulante efectivo. Cuando ustedes tengan un paciente con hiponatremia, es muy importante que lo correlacionen con el estado de volumen circulante. Porque podemos tener, por ejemplo, un paciente que tiene un volumen circulante efectivo normal, hiponatremia, y el caso más característico es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y en este caso el tratamiento es la restricción de agua. Pero también podemos tener nosotros una hiponatremia con volumen circulante efectivo bajo. Y aquí, esta hiponatremia va a ser en respuesta, probablemente, una respuesta fisiológica a la hipovolemia, como vimos recién, en que en respuesta a la hipovolemia aumentó la producción de hormona antidiurética y el paciente sacrificó la volemia, o sea, la osmolaridad por la volemia. Y aquí puede ser por un cuadro de diarrea severa, por diarrea, cólera, por ejemplo, por uso de diuréticos, o también por insuficiencia suprarrenal. Y que el tratamiento va a ser suplementar suero fisiológico, y si es la insuficiencia suprarrenal, además agregar hidrocortisona. Pero también podemos tener hipovolemia con volumen circulante efectivo elevado, como es la insuficiencia renal crónica,
en que hay incapacidad de eliminar el exceso de agua y aquí el tratamiento va a ser la diálisis o hemofiltración. ¿Qué significa secreción inapropiada de hormona antidiurética? Es un trastorno en que se refleja la incapacidad de frenar totalmente la producción de hormona antidiurética pese que haya hiposmolaridad. O sea, aunque baje la osmolaridad o el sodio sanguíneo de 140 a 138, no se corta por completo la producción de hormona antidiurética y sigue goteando hormona antidiurética, y eso lleva a una progresiva caída de la natremia y en paralelo a la osmolaridad. O sea, la secreción inapropiadamente elevada de DH, eso impide una adecuada excreción del exceso de agua, causando hemodilución, hiponatremia e hiposmolaridad. Y esto puede verse en distintas causas. Las principales son trastornos neurológicos, como accidente vascular cerebral, hemorragias cerebrales, tumores cerebrales, TEC, cuadros de psicosis y una patología poco frecuente que es la porfiria, pero también en patologías torácicas o pulmonares como neumonía, asma, neumotórax o pacientes en ventilación mecánica. Es mucho más raro tumores productores de hormonas antidiuréticas como tumores de células pequeñas del pulmón o tumores de duodeno o páncreas, pero también hay drogas, y esto no es tan infrecuente, que aumentan la secreción y acción de la hormona antidiurética como la clofazimida, la carbamazepina, y con menos frecuencia otras como la ciclofosfamida o algunos antidepresivos. En el caso de la secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es una condición frecuente de ver en pacientes hospitalizados, como vimos, pacientes en unidades de cuidados intensivos o pacientes neurológicos o con trastornos pulmonares, hay que tratar la causa de base, pero el tratamiento básico es la restricción de agua. Y en el caso de hiponatremia sintomática o bajo 125, aportar solución de sodio hipertónica, pero con cuidado de no sobretratar, porque si lo sobretratan se puede provocar un daño en el puente cerebral, que es la mielinolisis pontina central, que da un daño neurológico irreversible cuando tratamos en forma exagerada una hiponatremia. Y junto con ello, furosemida para inducir liberación de forzar la diuresis. También, como alternativa terapéutica, están los baptanos, que son antagonistas de la hormona antidiurética, que también tienen un rol secundario en el manejo de del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Con eso terminamos las sesiones de esta mañana y nos veríamos esta tarde a las 15 horas. ¿Ok? Bueno, profe. Ya, ¿Estamos entonces? Vayan acumulando preguntas porque, como les mandé en un correo a su delegada, vamos a tener las clases hoy, esta tarde y el viernes, pero luego vamos a tener otra mañana, que es el viernes siguiente, si no me equivoco, en que vamos a tener oportunidad de redondear los puntos que hayan quedado pendientes, para que vayan anotando sus dudas y tengamos oportunidad de ir cerrando los temas y que queden muy claros en sus conceptos. ¿Ok? ¿Ok, Doc? ¿Sí? 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 Sí. ¿Nos vemos a la tarde? Sí, Ya, chao. gracias. Adiós. Chao. 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 Gracias.